Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué gran bendición volver aquí a nuestra casa, el amado templo de nuestra amada iglesia cristiana bíblica Ágape. Es una bendición enorme venir aquí a transmitir de nuevo, estar aquí en este púlpito amado, esta Biblia. Gracias a Dios por tener este privilegio. Hoy quiero tratar con ustedes, como siempre, sana doctrina. No voy a dejar de decir esto. Por regla general, la gran mayoría de los cristianos evangélicos no tiene doctrina y menos sana. Se limitan a emociones, a cantos, a cosas así, pero no saben las doctrinas más elementales del cristianismo. Y hoy tengo un tema que me ocupa y me preocupa porque entre los cristianos evangélicos han surgido dos grupos. Por uno, en un extremo están aquellos que se sienten mal, se sienten como cristianos de segunda, porque no hacen milagros. Y en el otro extremo, también peligroso, está el de aquellos hermanos y hermanas que tienen en poco a los primeros. Ellos son los grandes porque realizan milagros. Así que mi tema en esta nochecita, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes, es este. ¿Debemos todos los cristianos hacer milagros? Ese es mi tema y con una sensación de profundo privilegio y gratitud a mi Señor lo voy a abordar. Espero que el tiempo me lo permita. Y antes que nada vamos a definir qué es un milagro para saber si estamos hablando de lo mismo. Y por milagro podríamos, sin necesidad de ir al diccionario, definirlo como un evento extraordinario que no tiene explicación racional ni científica. Eso es. Ahora, tenemos que entender que los milagros no sucedían así como así, nada más por capricho o por casualidad, sino que Dios tenía un propósito. Y el propósito de Él en la realización de milagros a través de los suyos era que se certificara por parte de Él que esos hombres, que esas mujeres que compartían el Evangelio eran verdaderamente comisionados por Él, enviados por Él. Había que certificarlos. Fíjense que en esa época, entre los dos testamentos, lo que para nosotros es Malaquías y Mateo, casi 500 años. Dios no habló por escrito. Y surgieron muchos predicadores, inclusive muchos que se ostentaban como el Mesías. La gente no sabía a quién creerle, estaba confundida, porque eran tantos de distintos orígenes, y unos enseñaban una cosa, otros enseñaban otra. Entonces, ¿cómo iban a saber ellos quiénes eran los verdaderos, los genuinos siervos del Señor? Y el Señor usó la realización de milagros, repito, para certificar que los que estaban predicando esa palabra para muchos nueva, eran realmente sus enviados. Podemos ver a Moisés y Aarón ante Faraón realizando milagros, desde la vara de Aarón que se convierte en serpiente y devora las serpientes de los brujos, Janes y Jambres. En las plagas, por supuesto. Los profetas, especialmente Elías y Eliseo, los apóstoles, vemos que estos hombres y mujeres realizaron milagros porque el Señor tenía un propósito. Lo digo por tercera vez, pero quizá no la última. Certificarlos como auténticos siervos suyos. Ahora, el Señor nos advierte claramente contra falsos milagros. Él nos hace una advertencia. En su sermón profético de Mateo 24 nos dice y nos advierte, miren que nadie los engañe. Mateo 24, versículos 24, así está escrito, se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos predicadores, y darán señales grandes
y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pero él dice, miren que nadie los engañe. Esto es una advertencia que nos concierne a usted y a mí y que deberíamos ponerle mucha atención. El Señor nos advierte contra ello. En la segunda de Corintios, un texto que es muy importante, porque muchos en la ignorancia se sorprenden de que Satanás pueda hacer milagros. No nos debe sorprender. Segunda de Corintios 11, versículos 13 en adelante. Así es escrito. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, escuchen, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así se le presentó a Eva, alguien muy bondadoso. Así que no es mucho, no nos debemos sorprender si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, en esa época el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Nuevo Testamento se estaba viviendo. Entonces el Señor en esa época y con ese propósito respaldaba con milagros el mensaje de sus apóstoles. Esto nos debe quedar ya muy claro a estas alturas. En Hechos 5, Gamaliel, un fariseo que era venerable en Jerusalén, dijo que había hombres como Teudas, como Judas el Galileo, que se levantaron y llevaron mucha gente, pero que se desvanecieron, unos fueron asesinados, otros se esparcieron. No se metan con estos hombres, se refería a Pedro y a Juan, porque si estos están predicando de parte del Señor, no los van a poder detener. Pero si ambos son falsos, bueno, tengan cuidado de meterse con ellos. Más, si son auténticos, el peligro es que vayan a ustedes a estar peleando contra el Señor. Esto es delicado y los puso a ellos a pensar al grado de que después de que querían matar a Juan y a Pedro, los dejaron ir. Esto es algo muy claro. Ahora, los milagros de Jesús. Mire, nuestro referente siempre es Jesucristo. Los milagros que Jesús hacía tenían características. Una, instantáneas. Él sanaba con su toque, con su palabra también, sin necesidad de decir, vengan a otra segunda sesión. Nada de eso. Eran sanidades instantáneas. Eran sanidades integrales. Piense usted que, por ejemplo, algún ciego fue a verlo, pero tenía una infección en los intestinos. Tenía quizá cáncer. El Señor no le sanaba nada más los ojos, le sanaba todo. Su sanidad era integral. ¿Cómo estás? No, pues ya veo bien, pero me estoy muriendo y voy a morir de este mal. No, la sanidad del Señor era integral. Otra característica, sus sanidades eran para siempre. Hay una palabra muy elegante, recidivas. Con el Señor no había recidivas que recaían de la enfermedad, no. Sus sanidades eran instantáneas, eran integrales y eran para siempre, porque ese era el poder divino que existía en nuestro Señor Jesucristo. Y les digo algo, miren, por ejemplo, en Mateo 8 se nos narra el caso de la suegra de Pedro. Dice que cuando llega Jesús y sus apóstoles a la casa, estaba postrada de fiebre, una fiebre muy, muy alta. El Señor la sanó y vemos que esa mujer no se quedó acostada como en convalecencia, a reposar un día, 2 días, se levantó, les hizo la comida y les atendió, les servía. Así era el Señor. Ahora, otro punto, nuestro Señor Jesucristo, y no lo pierdo de vista, nuestro Señor Jesucristo realizaba sus milagros delante de sus adversarios, aún delante de gente que lo quería matar, Él realizaba los milagros. Aún delante de gente que era incrédula, realizaba sus milagros. No los hacía escondidas, pues allá se supo esto.
Los milagros del Señor eran conocidos en toda Jerusalén. Por eso multitudes de miles de Jerusalén y de las regiones lo seguían. Hay un texto que siempre he citado en este contexto y lo encontramos en Mateo 15. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Así está escrito. Jesús se fue de ahí, versículo 29, y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Jesús estaba en una colina. Y se acercaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, enfatizo, mancos, y otros muchos enfermos. Y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. A todos los sanó. Nada de que esta enfermedad es algo superior a mis conocimientos, a mis poderes. A todos los sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar a los mudos, a los mancos sanos, andar a los cojos y ver a los ciegos. Y glorificaron al Dios de Israel. Para eso era. Para eso eran los milagros, no para lucimiento, no para enriquecerse levantando ofrendas jugosas. Pero mire, ¿qué es un manco? Creo que lo entendemos. Es una persona que le falta un miembro, normalmente las manos. Imagínense que se le acerca a Jesús a alguien con un muñón, quién sabe decir cómo fue amputado, le cercenaron una mano. Pues Jesús se la regeneraba. No le daba una prótesis de oro. No decía, bueno, esto ya es imposible. Jesús le hacía salir del muñón muerto huesos y una mano que tenía todas sus funciones. ¿Me permite un comentario? Aleluya por miles. Piense usted cuántos por aquí, por allá o por acullá hacen esta clase de milagros. Piense usted. Ahora, yo le quiero dejar claro. Creo en los milagros. Los he visto. Estoy absolutamente seguro. Creo en la sanidad divina conforme a su voluntad. El Señor sana conforme a su voluntad. En lo que no creo es en esos sanadores que andan de aquí y allá haciendo campañas de sanidad, de milagros y de salvación divina. No creo en eso, y menos si cobran por sus milagros supuestos. Entonces, yo sí creo en los milagros. Pero hay un texto del cual se abusa. Mire, yo nací hace 46 años en una iglesia pentecostés. Y uno de los versículos en los que más se hacía énfasis aparece en Marcos 16, Jesús resucitado el día 40 en que fue levantado a la diestra del Padre. Y ahí le da lo que conocemos como la gran comisión, el gran encargo. Y les dijo, versículo 15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. No el que no se bautice, sino el que no crea. La salvación viene por la fe. El bautismo es una obra, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9, eso dice. Escuchen, estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Y si beben cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. De este texto se han abusado muchas veces. Inclusive hay quienes dicen que este pasaje no aparece en los originales más confiables. Yo no discuto eso. Por 20 siglos la iglesia los aceptó. Pero déjeme decirle, esas 5 facultades milagrosas, indubitablemente, irrefutablemente, la sanidad de los enfermos, echar fuera demonios, tomar una serpiente y que no nos muerda, beber un veneno mortífero y también hablar nuevas lenguas, otros idiomas, glosolalia, eso no se ve. Yo tengo una experiencia ya larga de caminar con el Señor y no lo he visto.
He oído o visto campañas de grandes sanadores, de grandes ministros que hablan lengua. No es nada de lo que vemos en la Biblia. Inclusive, mucha gente por la que se ora dolorosamente mueren. Pero si es que aquí tú dices esto, Señor, mueren porque no era su voluntad. Quiero que esto nos quede muy claro. El Señor va a sanar cuando Él diga conforme a su voluntad, no como nosotros digamos. Pero esto no se ve hoy. ¿Cuánto diera yo? Porque sí, los niños, he orado por niños y se han muerto. ¿Cuánto diera yo porque esto fuera realidad hoy día? Debemos entender algo muy claramente. Estos dones milagrosos, irrefutables, divinos, fueron dados a los apóstoles, pero a la muerte de ellos y al cerrarse el canon bíblico con Apocalipsis 22-21 en el año 98 de nuestra era, allá en la isla de Patmos, el Señor le da Apocalipsis a Juan en el mar Egeo bajo el dominio de el nefasto emperador Domiciano. Se cerró el canon. No va a añadir el Señor nada más. Esto es algo que nos debe quedar bien claro, hermanos. Las facultades estas no se ven. Yo he visto gente que los muerde una serpiente y se mueren. Por error toman una comida descompuesta, esas latas abombadas, oxidadas, y se mueren, se intoxican. ¿Qué pasa aquí? Pues es que el Señor no dio su promesa para todas las edades. Hay dos grupos entre la iglesia cristiana evangélica. Unos, los cesacionistas, y otros, los continuistas. Los cesacionistas creemos que estos dones milagrosos cesaron con la muerte de los apóstoles y con la terminación del canon bíblico. Pero los continuistas dicen que no, que en sus iglesias eso sigue realizándose. Yo, pues la experiencia me ha demostrado, y además la teología sana, que esto no es así. Ahora, ¿hacían milagros? Ese es mi tema. ¿Hacían milagros todos los cristianos? Esa es mi pregunta hoy. ¿Todos los cristianos estamos llamados a realizar milagros, especialmente estos 5? La respuesta contundente es no. Definitivamente no. Ya le dije, los apóstoles. Y eso durante la terminación del canon bíblico. Esto nos debe quedar bien claro. El propósito divino, como lo dije hace rato, era certificar que el mensaje que ellos daban era de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Reforzándolo con milagros. Todos los que se ostentaron como el Mesías no hacían milagros y eran tenidos por fraudulentos. Déjeme compartirle, ahí mismo en Marcos, los versículos 19 y 20, así es escrito. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios hace 2000 años. No a partir de 1843, como dice Elena White en el Adventismo del séptimo día. Eso es una herejía. Y escuchen, y ellos, los 11 que quedaban, saliendo, predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor, y escúcheme, confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. El Señor certificaba que el mensaje, que la palabra que ellos daban era divina. ¿Cómo lo hacía? Por medio de la realización de milagros. Era irrefutable. En Hechos, capítulo 2, inclusive hay una pregunta que se hace Pablo y nos las hace en esta nochecita. En la primera de Corintios 12, permítame un momentito.
29 y 30, así está escrito. Fíjense sus preguntas. Cada pregunta tiene un no por respuesta. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos doctores? No. ¿Tienen todos facultades, poderes? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. El mismo Pablo lo dice, no era para todos. En Hechos 2, en Hechos 14, 1 al 3, en Iconio, Pablo y Bernabé están ahí. Así está escrito. Aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud tanto de judíos como de gentiles, griegos. Pero los judíos que eran incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A pesar de todo eso, se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, escúcheme, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos, de Pablo y de Bernabé. Respaldaba el Señor el mensaje con la realización de milagros. En Hechos 5, 12, así está escrito, y por las manos de los apóstoles, no de todos, ya se habían convertido primero 3,000 y después 5,000 sin contar a las mujeres, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En Hechos 2, versículos 43, así está escrito. Toda persona tenía temor, estoy hablando del día de Pentecostés, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Le comprobé suficientemente que no todos los cristianos hacían milagros. Ahí encontramos esta situación. En la primera de Corintios 12, el apóstol Pablo, cuyo apostolado era rechazado y negado por muchos ingratos, malagradecidos, dijo que no soy apóstol, las señales de apóstol no han sido hechas por mí. Pablo resucitó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios. Las señales y prodigios eran hechas por Pablo para confirmar que su apostolado y su mensaje eran auténticos. Yo creo que ya con esto ya estamos claros. Ahora, ¿quiénes sí hicieron milagros? Bueno, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, muy aparte de todos, nuestro Señor Jesucristo, pero también, como le he demostrado, sus apóstoles, ellos hacían milagros. Tenemos otros casos. Esteban, uno de los 7 diáconos de Jerusalén, este hombre hacía milagros. En Hechos 6, 7 y 8, así está escrito. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También, esto es glorioso, una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Aleluya. Pero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Yo le estoy demostrando que como excepción, Esteban también hacía milagros. Aparte, él no era apóstol, fue como un evangelista consagrado. Bernabé, ya le demostré, allá en Iconio, junto con Pablo, hacían milagros. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo confiados en el Señor, el cual daba testimonio, palomita, a la palabra de su gracia, concediendo que señales y milagros fueran hechos por las manos de ellos. Felipe, otro evangelista,
el Señor lo envía a Samaria y ahí predica con gran éxito espiritual, no económico ni material. Y ahí Felipe predica y la iglesia que se forma allí se llena de gozo. Dice, porque, dice, las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, veían los milagros, oían los milagros. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, demonios, salían estos dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria a Dios. El único caso de excepción, ya dije, Jesús, sus apóstoles, Bernabé, Esteban, Felipe. El único caso de excepción fue Ananías de Damasco, que el Señor le dijo que fuera a orar por Saulo, que estaba en la calle de la derecha 3 días y 3 noches en ayuno, ciego, porque él lo había visto en visión, que le ponía las manos y le caían como escamas de los ojos y recuperó la vista. Es el único caso de excepción. Fuera de ellos, no vemos que Aquila, Priscila, Timoteo, Tito, Marcos, Lucas, Apolos, no vemos que ellos hacían milagros. Epafrodito, gente que era consagrada al Señor, pero no hacía milagros porque los milagros no estaban concedidos a todos los cristianos, sino a un grupo selecto que el Señor, en su voluntad perfecta y soberana, había escogido. Eso es algo muy claro, hermanos. Ahora, al cerrarse el canon, esos milagros cesaron. Fíjese, hay un texto muy especial. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo le dice a su amado hijo en la fe, Timoteo, y así está escrito: no bebas de aquí en adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Mucho que decir. No bebas agua. Él estaba en Éfeso, lo más seguro es que esa agua no era tan potable, no tan confiable. Además, él le dice, usa vino, actuaba como un desinfectante del agua. Un poco, no botellas, un poco, no te embriagues de vino. Pero él dice, porque a cada rato te estás enfermando. ¿Qué? ¿Un cristiano tan consagrado como Timoteo se enfermaba? Pues aquí dice que sí. Epafrodito estuvo a la muerte de enfermedad. ¿Por qué Pablo no simplemente desde donde estaba oró por Timoteo para que se sanara? ¿Por qué le dio una receta médica? Porque los dones ya iban disminuyendo y no eran para uso personal así. Lo mismo con Epafrodito, por poco se muere, si no es por la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de mí para no añadirme más aflicciones. Él estaba preso. Entonces vemos aquí, hermanos, hay muchos milagros fraudulentos. Usted recuerda en Egipto, los brujos, los magos, dice, pero eran brujos, Janes y Jambres. Ellos hicieron milagros haciendo que sus varas se convirtieran en serpientes. No se impresionaron cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Pero lo glorioso es esto. La vara de Aarón y Moisés devoró las serpientes de las varas de los brujos, lo cual demuestra dos cosas: que Satanás puede tratar de imitar, jamás igualar, tratar de imitar el poder del Señor. Y segundo, el poder del Señor siempre, siempre, siempre prevalecerá. Amén. Ahora, en Samaria había un brujo también, Simón, el mago. Él tenía todos alelados, extasiados, viendo los milagros que este hombre hacía. Eran artes mágicas, así lo dice Lucas, el médico Amaro. Eran artes mágicas, pero hacían milagros. Sí, pero no venía por el poder de Dios. Entonces vea, hay muchos ahora por aquí, por allá, que andan haciendo milagros, pero sus doctrinas, su teología, ya no hablo de su conducta, sino su teología, su doctrina está equivocada. Pregúntese, ¿por qué Dios habría de respaldar con milagros a gente que tiene una teología falsa? Jamás haría eso. El Señor no los va a respaldar, a darle un espaldarazo, una recomendación, si su doctrina es antibíblica. Piense eso, piense eso. Ahora,
Casi para concluir, y se lo digo con el corazón en la mano, mi hermano y hermana, si usted no hace milagros, no se sienta mal, no se sienta inferior, no se sienta como luego dicen, es que no tienes el Espíritu Santo, no se sienta la oveja negra de la iglesia. No, ya le demostré que no todos hacían milagros. Yo en lo personal no he hecho milagros. Claro, cuando predico y se han convertido, ese es el más grande milagro que puede suceder. La conversión de un pecador, más grande que abrir el mar rojo. Esto es algo que usted no se debe sentir mal. Si usted no hace milagros, no se sienta un cristiano inútil, falso o de segunda. Pero, cuidado, el hecho de que usted haga milagros no lo certifica como un verdadero siervo de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya se lo demostré con creces. En Juan 10, versículo 41, así es escrito, es un texto sorprendente. Muchos venían a Jesús y decían, en verdad Juan el Bautista, no hizo ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. ¿Qué? Dios dice que no hizo ni un milagro Juan el Bautista. En Mateo 11, el Señor Jesucristo dice que de los nacidos de mujer, de los seres humanos, ninguno más grande que Juan el Bautista, pues asómbrese y confórtese. Juan no hizo ningún milagro y que por eso se sentía inferior. Él era la voz que clama en el desierto, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el amado evangelista ahí a la orilla del río Jordán, preparando el camino del Señor que ya venía tras él. Y cuando lo vio venir para su bautismo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así está escrito en Juan 1:29. Concluyo, mi hermano. Yo espero que a esas alturas ya esté usted más tranquilo, ¿sí? Si usted hace milagros, no se sienta muy confiado, porque hay muchos milagros falsos. Hay muchos que ni siquiera son cristianos y hacen milagros. Y hay muchos que tienen una doctrina disparatada y hacen milagros. Dios no los va a respaldar. Pero en el otro extremo, hermanos que están consagrados, yo conozco a varios que aman al Señor, pero no han hecho milagros, no se sientan inferiores. Ya les dije, hacerlos no los certifica como auténticos, como no hacerlos los descalifica como verdaderos cristianos. Mire, escúcheme con su corazón esas palabras tan severas de nuestro Señor Jesucristo al finalizar su sagrado Sermón del Monte. En Mateo 7, 21 al 23, así está escrito. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escuchen, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿En tu nombre lanzamos demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Esa era su carta de certificación. Pero mire, eso los va a dejar fríos. Y entonces yo les contestaré, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Mi hermano, más claro no puede ser. Hoy le he compartido con una sensación de privilegio de servir a mi Señor y el gusto grande de compartir a usted sana doctrina, este mensaje breve. Ahora yo le pido algo, me urge, que no sea usted un obstáculo. Comparta este video, si usted cree que fue edificante, compártalo con personas que lo rodean a usted, para que la palabra crezca y se expanda, se extienda. Pero también ore por mí, necesito mucha oración, ni se imagina. Entonces yo le pido algo, no sea dique, sea acueducto. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo para que pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Y estrechándole fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante, lo miro a los ojos
y le suplico al Señor que atalaya entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le suplico que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.